Ahí los escucho yo a ustedes. Bueno, parecería que el Alt-Tab está funcionando ahora. Así que, a ver si efectivamente así sucede. Ahí estamos. Ventana. ¡Ay, qué placer! Bien. Ahí están viendo un Word. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, fíjense, les voy a mostrar. Esto es un texto de un acta que recibí. A la mediadora le pregunté si le molestaba que le hiciera unos comentarios al respecto del acta. Si no, no se sentía importunada. Bueno, me dijo que sí y se lo hice. Fíjense, en lugar de un acta de mediación a distancia, ¿no? El artículo que mencionaba era el 15. El 15 de la ley del decreto es mediaciones presenciales. Entonces le puse el 15 bis. 15 bis. Después pone que habla del artículo 18 de la ley 13.951 modificados por la ley 17.288. Pongo, no existe tal ley. La modificatoria de la ley 13.951 es la 15.182. La provincia tiene hasta la ley 15, en ese momento, esto fue hace un mes, hasta la ley 15.563, que saben cuál es la 15.563, la que modificó la contribución sobre tasa de justicia, que la pasó del 10% al 5%. Siguen citando a la 788, la resolución 788, que les decía el otro día que está derogada por el decreto 600. Bueno, le ponen que es Ministerio de Justicia y Seguridad, no es de seguridad, es de justicia y derechos humanos. Ya que lo nombramos, nombrémoslo bien. Sigue nombrando el decreto 4319. Esto hace un mes fue, les aclaro. Pepe, hoy un juzgado me citó el decreto 43/2019 para regular mis Sí, honorarios. sí, yo vi una cita de un Recién. 25-30. Una cosa de loco. Bueno, después toda esta cosa que se pone respecto de honorarios, que a mí la verdad me resulta sumamente violento que se carguen tantas cosas. Bueno, vuelve a citar decreto 43/2019, resolución 788. Cita la 3989, pero la cita mal, porque dice que hay 5 días y que dura 6 meses, y no es más 6 meses la vigencia del domicilio, del registro de domicilios electrónicos, sino que es 8 meses, y en el caso de personas jurídicas se considera definitivamente adquirido. Después pone la herramienta para calcular los honorarios de encuentro de mediadores, que no es una herramienta oficial, como tampoco es el Excel que tengo hecho yo, que posiblemente lo tengan muchos de ustedes. Y vuelven a citar la resolución 788. El artículo 6 de la 788 es básicamente el 15 bis del decreto 600. Esto es un acta. Esto vino en un acta y en muchas actas lo veo así, en muchas actas. Sobre todo esa cita tan particular a la ley 17.288 inexistente. Bueno, a ver, es difícil así, por eso tenemos que trabajar para adentro primero y modificar nosotros algunas cosas. Bueno, ahora yo les voy a mostrar lo que creo que es una sugerencia de acta. A ver, esto que le voy a mostrar es un acta mía, real, que me tomé el trabajo de tacharle todos los datos sensibles. Esperen. Si hay alguno que no quedó tachado, por favor, hagan la vista gorda y no lo miren. A ver, No. Alba, mientras tanto, Alba tiene la mano levantada, ¿quiere decir algo? Alba. Alba Marina.
tenía la mano levantada. A Jorge de Mar del Plata le cuento que yo soy el abogado al que genera la causa Consentino Conservamos. Exactamente. Exactamente. Que pasaste a la historia. Y te voy a decir algo. La Corte dio mucha vuelta porque con el patrocinio del Colegio de Abogados de La Plata, yo presenté un recurso de inconstitucionalidad provincial, porque no hay normas federales en juego. Y la Corte, después de dar mucha vuelta, me lo rebotó, porque no sabían cómo diablo, mejor dicho, no querían darme la razón. Te lo digo. Bueno, es lo mismo que pasó con el fallo de Romina Larrauri. Quiero decirte, me lo contaron 2 jueces de la Corte, porque yo tenía, no amistad, pero trato frecuente, a las profesores de la facultad, esto. Le digo, pero ¿cómo? Digo, no. Darte la razón a vos era abrir una puerta. Impresionante. Sí, igual siguen confundiendo etapas judiciales que la mediación no está incluida. Y eso es lo que dice Consentino, se refiere a etapas judiciales. Exacto. Bueno, les cuento, este es un acta real, acta de audiencia. A ver, todo esto sale por defecto, no hay que hacer nada en el acta. ¿Qué es obligatorio dejar consignado en un acta? Los datos de la audiencia o del medio por el cual se realizó. Hay que poner que la audiencia fue por Zoom, por Meet, por Teams, por lo que fuere, con la URL, el ID y el código de acceso. Es obligatorio, lo dice el decreto reglamentario. Como ustedes ven, yo no pongo de la presente audiencia celebrada el día 29 del 12 del 2025, iniciada 9:30, finalizada. ¿Para qué poner todo eso si está todo acá? Ante mí, yo les decía, el ante mí, disculpen si alguien lo abusa, a mí me pone loco. No es necesario volver a mencionarme, porque acá estoy, el mediador soy yo. Calleja, José María, están todos mis datos, salen por defecto. No hay posibilidad de que estén mal porque salen del sistema y los verifiqué solo una vez cuando los denuncié. No digo que participaron de esta audiencia fulano, mengano, sultano, perengano, tristano, el abogado, la compañía de seguros, salen todos abajo. Cuanto más escribimos, más posibilidades de error hay. Y este es el texto que yo utilizo, que lo hemos circulado por todos lados, lo he visto gratamente que muchos lo usan, y es el que puede utilizarse, y obviamente sujeto a la modificación que quieran hacerle. ¿Y qué dice? Que todos los participantes de la presente audiencia, que se encuentran detallados en este acta, más abajo quieren ponerle, que se encuentran detallados más abajo en este acta, fueron informados sobre lo normado del artículo 3.7 del artículo 3989, texto ordenado 4113, es el vigente, en el 16 de la 13951, confidencialidad, que no pueden participar en el mismo ámbito físico de conexión terceras personas, salvo consentimiento expreso. Se lo digo en el discurso de apertura, breve, rápido, conciso, concreto, le digo eso. Informo que está vedado proceder a la grabación de la audiencia. En el caso de los colegas, es una falta susceptible. Verónica dice, sí, por supuesto, Verónica, está publicado un montón de veces, lo vuelvo a subir, no hay problema. Gracias. También se informó que está vedado proceder a la grabación de la audiencia, en el caso, les decía, de un colega susceptible de sanción disciplinaria, en el caso de una persona aparte, no abogada, es un delito, puede haber responsabilidad por daños, y que el mediador procedió a grabar la primera parte de la mediación a efectos de corroborar la identidad y personalidad de los participantes. Cosa que debemos hacer cuando iniciamos la mediación. De las mediaciones a las que voy,
en el 90% de los casos la identificación la hacen cuando termina. O sea, nadie supo quién estuvo participando. Participaba Horacio.pelotas, Samsung 23, iPhone 12. Sí. Después, ¿qué hay que hacer? La constitución de domicilio por el procedimiento de mediación y conforme lo dispone el artículo 7. Entonces yo digo, ¿qué? Conste que fulanito de tal, requirente, manifiesta que constituye domicilio electrónico a todos los efectos del presente proceso conjuntamente con tomo folio, abogado requirente, en tal domicilio electrónico. Y que de igual modo constituye domicilio en los términos y condiciones del 7 en tal. Acuérdense que hay que constituir electrónico a todos los efectos del proceso de mediación y aparte por el 7, porque es donde se da el traslado de la demanda. Para el requirente, para él, acá hablo de el apoderado, compañía de seguros, típico, banco, conste que fulanito de tal, Jorge Stinson, abogado, apoderado de la cristiandad, seguros generales, manifiesta que constituye domicilio en los términos en domicilio electrónico registrado de su mandante, que te lo denuncian en el 100% de los casos. ¿Quién no lo denuncia? Alguna compañía de Buenos Aires. Vieron que Buenos Aires es otra república. Entonces, los que actúan en Buenos Aires no tienen domicilio registrado. Te puede pasar con, qué sé yo, con Despegar, con alguna aerolínea que no lo tienen. Ahora vemos cómo solucionamos eso. Y dejamos la constitución de domicilio del tercero citado o la persona jurídica que corresponda. Lo mismo con los requeridos. La Constitución. Manifiesto haber sí percibido el anticipo a cuenta de futuros honorarios establecido por el artículo 31 del decreto 600. Esto lo dice el artículo 18, que tengo que dejar constancia. De sí, no haberlo percibido. Punto. No pongo nada más. Mis honorarios están establecidos en el artículo 31. No necesito hacérselo saber acá ensuciando el acta con 2 millones de cosas. ¿Qué dejo en el acta entonces? Lo que es obligatorio. Nadie, podrán decirme que el acta le gusta o no le gusta, por supuesto es opinable. Lo que no van a decir que tiene algo que no dice la ley o que le falta algo que la ley dice que tenga que tener. ¿Cuál fue el medio o aplicación por el cual se realizó la audiencia? Las observaciones respecto del discurso de apertura, confidencialidad, que no se puede grabar, cosas esenciales, estas 3 o 4 que están acá. Y la constitución de domicilio. Y obviamente, no es el caso de esta audiencia, ahora vamos a ver una sugerencia, no hubo nadie en compareciente, con lo cual no tuve que dejar una constancia de que a Carlito se le mandó la carta de documento, número tal, pim, pum, pam. Y después, otra cosa importante que hablábamos en la charla anterior es que acá está Jorge Stinson, abogado. ¿Y qué digo de Jorge Stinson? Que es patrocinante de Carlitos. Acá, con eso que marcamos, vieron que les contaba el otro día en Abogados de, ahí marco que el doctor Jorge Stinson es patrocinante de Carlitos. Que quede claro quién es el patrocinante de Carlitos, o de Laurita o de Jorgito. Acá digo que el abogado del requerido, el doctor Calleja, fue patrocinante de Laurita y de Jorgito. ¿Por qué los tildé? Y después, porque fue el mismo que el de la compañía de seguros, que es como normalmente ocurre, salvo alguna excepción. Entonces lo cargué, como les decía el otro día, 2 veces. Lo cargué como abogado del requerido y lo cargué como abogado del tercero. De modo que, cuando hago el acta, quede claro que, en este caso, que puse yo de ejemplo, que José Calleja fue patrocinante de Laurita y de Jorgito y fue apoderado de Federación Patronal Seguro, de la Mercantil Andina Seguros, de quien fuera. Y ahí está, es un acta, ya pueden decir que les gusta, que no les gusta, que yo pondría tal cosa, tal otra, pero la realidad que es un acta que cumple exactamente con todas las obligaciones que tenemos para hacer y que creo que es clara. Si quieren decir quién participó, todos los detallados, ¿por qué? Porque es el acta de audiencia,
porque acuérdense, siempre en los cursos lo hemos dicho, los que no lo hicieron obviamente no lo escucharon nunca, el acta de audiencia y el acta de cierre dan cuenta de distintas cosas. El acta de cierre da cuenta de todas las personas que por una razón pasaron por las distintas instancias de la mediación, ya sea desde el inicio, sorteo, a quien estuvo en la primera, en la segunda y tercera, y salen todos amontonados, perdón por el dicho, como bota de cojudo. ¿Vieron cómo salen todos juntos? No hay ninguna discriminación de nada. En cambio, si yo hago un acta de audiencia por cada una de las audiencias que tuve, digo, en esta audiencia estuvo Verdeja, Ayala y Stinson. En esta audiencia segunda estuvo Salomón, Calleja y María Cristina. Y después, cuando hago el acta de cierre, me aparece Ayala, Verdeja, Stinson, Salomón, Cristina, Calleja. ¿Y qué pasa? Llega al juzgado y el juzgado dice, ¿qué fue? ¿Quién estuvo presente? ¿Quién no estuvo? ¿Qué pasó? Entonces yo les recomiendo siempre cuando les mando las actas, ¿no? Especialmente en estas que tienen algún grado de confusión porque participó distinta gente, porque uno no estuvo, otro vino después. Digo, acuérdense de presentar todas las actas juntas. Acta de audiencia número 1, acta de audiencia número 2 y acta de cierre. Porque después, Pepe, perdóname que te interrumpa. Hay personas que quieren preguntar. María Cristina, ¿está por ahí? ahora espera, termino esto y ya Perfecto. saco el Bueno, acta y habilitamos preguntas del tema. listo, De ese perfecto. modo, gracias, Julio. De ese modo, evitamos tener que contestar, me llegaban las notificaciones, no, lo que sucedió es que no se acompañó el acta de audiencia 1 o 2 o 3, y lo que pasó fue, y me evito tener que explicarlo, y las actas van por ahí. Dejo de compartir, espérenme un cachitito, tuki, ahí estamos. Bueno, vamos con las preguntas. Traten de ser concretos y concisos en las preguntas, así podemos avanzar rápido. ¿Quién quería preguntar? ¿Quién estaba primero? Vos sos la jefa, Nati. Ordena. Creo que María Cristina y Alba. Alba está desde hoy, no sé si está o se fue. sí, Alba está desde hoy queriendo Pero preguntar. María Cristina. Bueno, Bien. vamos, María ¿Cómo- Cristina, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? José, yo quería consultar, no sé si entendí bien, que en las actas yo pongo el resultado de la notificación, carta documento, que fue 2 veces, por ejemplo, con resultado negativo, número de carta, y demás. ¿Ese detalle es necesario? Cuando hay incomparecencias, sí. Cuando hay Ajá. imposibilidad de notificar, también. Me parece innecesario, cosa que también veo mucho, Sí. ensuciar el acta diciendo, hay 7 personas requeridas, están los 7 presentes, ¿para qué poner? Que a Verdeja se lo notificó con la carta de documento número tal, que fue entregada tal día, pero si Verdeja está presente, ya está saneada Claro. cualquier cuestión. Sí. Las menciones, las constancias, ahora vamos a ver un ejemplo, María Cristina. Es cuando alguien no comparece, estando debidamente notificado, o cuando no se ha podido notificar a ese domicilio por alguna causa. En esos Bien. casos, sí. Sí. Si ya está presentado, Verdeja, Stinson, Soria, Calleja, ya, listo, ya están presentados. No es necesario. Yo tampoco pongo nada diciendo que el doctor Verdeja ha remitido con fecha y hora tal el poder que lo acredita como apoderado de Claro. la aseguradora, el Pindorcho, Sociedad Anónima. No, eso es una responsabilidad mía recibirlo. Sí. Es una responsabilidad mía pedirlo, recibirlo, analizarlo y determinar que Verdeja tiene facultades suficientes para transigir, estar en audiencia y es apoderado de la mercantil Sociedad Anónima. Nunca, jamás, en todos estos años, jamás lo he puesto en un acta y nunca jamás nadie me lo ha cuestionado. Ya veo, mañana me llega una notificación cuestionándome eso. Pero bueno, puede pasar. Murphy funciona así. O la última, y manifestaciones así, que dejar constancia en el acta de que se opone a algo. Nada. dijo. Las actas no deben ser circunstanciadas. No hay reconvención, no hay incompetencia, no hay nada, de nada se debe circunstanciar. Si alguien quiere plantear incompetencia,
doctor, doctora, planteen en el juzgado, no hay ningún problema, este no es el lugar para hacerlo. Oposición a la incorporación de un tercero, tampoco. No, bueno, no, eso no, ¿ves? Tampoco, porque en realidad la incorporación de tercero es una cuestión opinable, ¿eh? Jorge, creo, no sé si Jorge piensa lo mismo que yo. Nuestra reglamentación dice que las partes podrán solicitar la incorporación de terceros al conflicto, al asunto. No me acuerdo qué palabra usa. Para mí, tiene que ser consentido por todos los participantes. Ujú. Para mí, es una opinión. ¿Por qué? Y porque si el requerido, a ver, vos fíjate, cuando quiere incorporar el requiriente parece como que parece más fácil resolver que sí, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, el requerido dice, no, yo quiero incorporar a 723 personas más acá, a la instancia. Y porque lo que quiere es chicanear, tenés que notificar a 723 personas más. ¿Y por qué el requirente que inició contra Nati Puente tiene que fumarse, para decirlo como decimos en el Claro. barrio, la incorporación de 723 personas más? Entonces, a mí me parece que la incorporación de terceros debe ser consentido por todos los participantes. Caso típico, Verdeja con Soria, por un choque, y aparece Soria y dice, no, pero escúcheme, yo tengo seguro, tengo patronal, pago mucha plata, citen a patronal. Entonces Horacio dice, ¿qué va a decir? Salvo que sea un demente, que puede ser que ocurra, es decir, conociendo al Horacio, difícil es que hiciera una cosa así, pero obviamente decir, sí, pero por supuesto, tráeme a patronal si yo quiero cobrar. No quiero mortificarte a vos, Soria, quiero cobrar y que me pague el seguro, y si para eso está el seguro. Entonces, eso ocurre, o que se cite una compañía erróneamente, me ha pasado un par de veces. Aparece una compañía de seguro y dice, mire, yo vengo porque me citaron, pero Soria no es asegurada mía. Y ahí el abogado se pone verde porque se equivocó y en lugar de citar a Rivadavia, citó a Patronal. Y se tiene que fumar la cara que lo mira el cliente y le dijo, pues yo te dije que era Patronal, no que era Rivadavia. Bueno, nadie se opone a esas cosas. Lo que yo creo que la incorporación de terceras personas tiene que ser consentido por todos. Pero bueno, la letra de la ley puede dar lugar a otra interpretación. Es una opinión. Cristina, ¿algo más? No, gracias, muy amable, como No, al siempre. contrario. Gracias. ¿Quién andaba por ahí? Alba, me parece. Horacio. Horacio. Y después Mayra. Estás Primero muteado, Horacio, después Horacio. Mayra. Horacio, no lo vemos. Se arrepintió. No, acá estoy Acá está. muteado, discúlpame. He tenido dos situaciones y siempre hago lo mismo. Yo primero me pregunto, ¿a los efectos de qué? Porque si va a ser, si yo me doy cuenta que el Código de Procedimiento lo habilita a citar en juicio, lo traigo ahora por las dudas ¿no? Para los efectos. Y, por ejemplo, me pasó en un daños y perjuicios que está tramitando en La Plata, que me interesa mucho ver cómo resuelven, porque el requirente citó a una compañía de seguro y la compañía de seguro, que es Provincia de Seguro, dijo que además esa aseguradora del bien, eran tres compañías de seguro, dijo, nosotros somos responsables por el 33% o sea, es un tema del Puerto de La Plata y eran tres compañías de seguro. Bueno, ahí obviamente el propio requirente dijo, sí, ¿cómo que no? Y Claro. ahí el todas propio las requirente aseguradoras lo dijo. posibles, obvio. Pero yo siempre pregunto, ¿al efecto de qué? Porque si vos te das cuenta de que a ver, digo, por eso a veces tener un poquito de cancha. Si vos sabés de que la demanda también va a ir contra él, pero no facilitarle el diálogo a las partes. Si no, no. Si no, si es chicana, no, porque fulanito venía en el auto también, muy típica, me pasó 2 o 3 veces. No, fulanito venía, pero fulanito manejaba el auto, no. ¿Es el dueño del auto? No, entonces no es necesario. Y hay otro problema más que puede suceder, que ha pasado un par de veces en el grupo, que lo han planteado, que es, está bien decir, traemos a... Cuando es una compañía de seguros en general es más fácil, pero
resulta que Stinson dice, no, es requerido. Yo quiero traerla también a Mayra Signorelli. Domicilio de Mayra, Antártida, Argentina. Hay que notificarla a Mayra en la Antártida, Argentina. ¿Y quién se hace cargo de la notificación? El requiriente dice, yo no. Si el que lo pidió es Stinson, es el requerido. Y Stinson dice, no, bueno, pero yo soy requerido, yo digo que hay que citarla. Entonces empieza la discusión. La cuestión en su momento se zanjó. Yo no quiero meter la pata, pero estoy casi seguro que fue así, que incluso hicimos la consulta con la autoridad de aplicación y lo que entendimos es que quien lo plantea, o sea, alguien lo plantea y alguien lo consiente, pero quien lo plantea tiene que hacerse cargo del costo o del diligenciamiento, porque si va a ser por cédula y hay que llevarlo a la oficina de mandamientos y notificaciones de Berisso, de Ensenada, o al juzgado de paz de Roque Pérez, bueno, listo, te haces cargo vos que lo pediste. Esa es la salomónica en el caso cuando hay incorporación y cuando hay que traer un tercero. Bien, ahora, espérenme que abro un archivito. Acá está sugerencias, listo. Pepe, Espérenme. hago una consulta yo en relación a este tema. Sí, ¿Qué pasaría si, por ejemplo, en esta incorporación de un tercero, el requirente resolviera, ¿no? A ver si por ahí se olvidó de convocar a un requerido y lo subsanara de esa manera, ¿no? Lo que hablamos la vez pasada, qué pasaba con la modificación de la carátula, ¿no? Juan Pérez y otro contra, se da cuenta de que se olvidó un requerido, lo sugiere en la audiencia, se evitó la modificación de carátula por receptoría, hubo consentimiento y se agrega. Esa persona incorporada, vamos a suponer que era el titular del vehículo, después va a ser demandada en juicio. ¿Podría ser una forma para que los abogados resuelvan no tener que hacer modificación de carátula a través de receptoría y a la vez... Sí, por supuesto, sí, pero si está de acuerdo el otro, cosa que no Claro. siempre te va a pasar tan fácil. Bien, perfecto. No siempre va a ser fácil. O sea, que otra vez estoy con el mismo problema. No sé qué, lo que podía hacer recién ya, por ejemplo, ahora no los encuentro. Ahí están. Ahí están. Bueno, a ver si puedo compartir. Ahí está. Sí, por suerte puedo hacerlo. Bueno. No, este no es, perdón. Discúlpenme. Está terrible el asunto. No sé qué le pasa. Me volvió loco la máquina hoy. No sé qué le pasa. Denme un segundo. La humedad. ¡Oh! Terrible, terrible. ¿Le diste vacaciones en enero a la máquina? Sí, le di, te aseguro que le di. Te aseguro que le di. A ver, sugerencia por un acta, un modelo de acta. Ese modelo de acta es el que pasaste en el grupo, Pepe, porque está bueno, porque yo pongo muchos datos, pongo muchas cosas, después me confundo. Y después se los dejo ahí, sí. Ningún problema. Bueno. A ver, esperen porque está hoy la humedad. Vamos a echar la culpa a la humedad. Aquí está, a ver si logro mostrarles esto. Aunque no lo puedan creer, no puedo, en todas las no me muestra las pantallas abiertas, entonces no puedo ver, ahí está, a ver, ahí encontré otra manera, a ver si, ahí vamos, ventana, ahí está, listo. Bien, esta es antes, no me quiero apurar, esta es la sugerencia, estas son distintas alternativas de cuestiones que hay que poner en el acta. Fíjense. Bueno, no sé si me está escribiendo alguien por alguien que no ve algo. Déjenme ver un segundo. No. Bueno, estas son las distintas cosas que pueden suceder y que hay que poner en el acta. ¿Están viendo, no? El Word. Mayra, Jorge, que son los que tengo por ahí, Julieta. Bueno, primer tema, que va siempre. Sí se ve. La audiencia se celebró la modalidad presencial a distancia por medio de la plataforma
Yo uso Zoom. El que usa Meet o Team le pondrá el Meet o el Team. Acá dejo constancia de un caso de imposibilidad de notificación. A todos sus efectos deja constancia que el requerido fulanito de tal, DNI número tal, siempre identificar a la persona con los datos que tenemos, porque puede ser que tengamos un requerido. Ustedes vieron que del demandado podemos no tener documento. Podemos iniciar sin número de DNI del demandado. Lo mismo el requerido. Entonces, a todos sus efectos, se deja constancia que el requerido fulanito de tal, DNI tal, se le cursó notificación mediante carta documento, cédula, cédula doc, identificada como CD número tal, cédula número tal, de fecha tal, la fecha de imposición postal, la fecha de la cédula, según sea una cosa u otra, al domicilio denunciado de la calle tal, número tal, de la localidad de La Plata, Mar del Plata, Pergamino, donde fuera. Y que el resultado de la misma fue infructuoso, ya que el requerido no recibió, nadie atendió, no existe número, le robaron la carta al correo, cosa que ha pasado. Esto es imposibilidad de notificación. Acá tenemos después el debidamente notificado, pero que no comparece. Y va artículo 14. A todos sus efectos se deja constancia que al requerido fulano de tal, DNI tal, se le cursó notificación mediante la pieza o el medio que fuere, como CD, cédula número tal, de fecha tal, al domicilio denunciado de la calle tal, número tal, y que el resultado mío fue exitoso. Ya el que requerido fue notificado. Fue entregado a persona de la casa, al propio requerido, si es una carta de documento recibida con fecha tal, hora tal, etcétera, etcétera. Con una aclaración. No dejo de compartir porque después me cuesta muchísimo volver a lograr compartir. Pero con una aclaración, no es, y vuelvo a decirlo, no es necesario que firme el notificado. No es necesario. Ustedes revisan todo, la 339708, que es una acordada monstruosa de, no sé, 200 y pico, 300 artículos, que establece el funcionamiento de todas las distintas oficinas, desde receptoría hasta mandamientos y notificaciones. En ningún lugar, archivo, etcétera, etcétera, en ningún lugar dice que el notificado o quien recibe la cédula debe firmarla. En ningún lugar lo dice. Insisto con lo que hablábamos el otro día, si fuera obligatorio que firme, no habría un solo notificado en la vida de la justicia de la provincia de Buenos Aires, salvo algún marciano que decida firmar. Bien, entonces, la aplicación por la que lo hicimos, URL completa, ID, código de acceso. Imposibilidad de notificación, un texto sugerido, ustedes pueden mejorarlo como quieran. Constancia obligatorísima cuando informamos sin comparecencia. De la presente audiencia participaron todos los detallados de la presente acta en el carácter también establecido en la misma. Y dejo constancia que fue informado, artículo 16 de la 13951, que el mediador procedió a la grabación de la primera parte de la mediación, que ratifican la voluntad de las partes de cerrar o continuar la mediación como surge este propio instrumento, etcétera, etcétera. Por supuesto, mejorable. Después tenemos la constitución de domicilio. Conste que fulano de tal, esto lo vimos recién, constituye domicilio a todos los efectos del presente proceso, para el en tal. Pero después puede haber distintas alternativas. ¿Sí? Porque ¿qué puede pasar? Que el requerido o el requirente, sea persona física o jurídica, haya efectivamente registrado un domicilio electrónico en el registro de domicilios electrónicos, que va a ser distinto del de su abogado. Entonces, dejamos constancia que Carlitos manifiesta que ha escrito un domicilio electrónico en el registro, identificado como tal, el cual es denunciado y constituye nuestros actuados en los términos y condiciones del artículo 7. ¿Sí? No viene de más meterse en registro de domicilios electrónicos de la Corte cuando te lo denuncien, verificarlo. Porque puede haber algún pícaro que invente un domicilio electrónico para su cliente. Entonces, decimos, doctor, no figura, seguramente todavía no está terminado el trámite.
Yo, cuando me han denunciado, siempre lo he revisado y en el 100% de los casos no estaba todavía, porque no llegaron a registrarlo. Una compañía de seguros que le hace registrar un domicilio a sus asegurados cuando los patrocina. Bien, esta es la opción A. Disneylandia, el requerido o el requirente registró domicilio en el registro. Bien, para el caso constituye expresamente como domicilio de sus letrados, es el texto que vimos antes en el acta mía y en el modelo. Y la última alternativa, para el caso, el abogado se te pone de traste y no quiere registrarlo, dice, no, yo me opongo, mi cliente no registró. Entonces, no hay que pelearse, ¿sí? Ni decirle, doctor, ahora usted va a ir al cadalso porque no registró y no quiere registrar su domicilio para su cliente. Entonces le ponemos que atento que Carlitos no ha denunciado la descripción de domicilio electrónico en el registro de domicilio electrónico de la Corte, se comunica que aplica en el caso lo dispuesto en el artículo 7 del acuerdo 3989, texto ordenado 4113, que se transcribe al pie de esta y que por suerte sale por defecto en el acta porque está agregado en el mediare. Y final de fiesta. No peleo con nadie, no discuto con nadie. Horacio Verdeja, el doctor Verdeja, se me puso de traste. No, que yo no quiero pagar, yo no voy a hacer. Bueno, listo, ahí está. Te pongo ese texto. Si te gusta, bien, y si no, lo lamento mucho. Y ya está. Porque aparte, aunque no pusiera este texto, el dueño del acta, el que lo hago soy yo. Y no estoy haciendo nada que no corresponda. Porque el artículo 7 de la 3989 nos indica, nos pone en la mochila del mediador o mediadora que debe informarle en la primera comunicación y dejar constituido, dejar consignado. Entonces no estoy haciendo nada, estoy haciendo algo que no es simpático, que los primeros meses no saben lo que fueron tremendo, era pelearse con cuanto abogado se presentaba como abogado del requerido. No había problemas con los requirentes, pero abogado requerido nadie quería dejar su domicilio electrónico. Fue realmente a capa y espada la discusión. Ahora ya es un tema casi zanjado, no hay mayores problemas. Alguno por ahí se chifla y no quiere hacerlo. Pero la verdad, con estas alternativas, dejan todos los supuestos posibles. Si alguien encuentra otro, hágamelo saber y lo incorporamos. Pero con esto estamos bastante cubiertos. Bien. ¿Alguna duda de esto? Agustina, ahí Agus quiere hacer una pregunta. Agus. Sí, buenas tardes. Una consulta, Pepe. En el supuesto que te denuncia el domicilio electrónico de la parte y vos verificás en la página que no existe ese domicilio, ¿dejás constancia de eso en el acta y le das un plazo para que lo haga? No, ningún plazo, porque con la primera redacción de la 3989 había un plazo de 5 días. Ese plazo de 5 días con el texto de la 4113 desapareció y esto tiene que estar concluido el día de la audiencia. ¿Sí? O sea que iría el del abogado, quiera o no quiera. A ver, seguramente se puede buscar uno intermedio entre ese es uno que se puede agregar, ¿no? Entonces podemos decir que si bien fulano de tal, a ver, déjame ver algo. En este mismo último podemos agregar, conste que no ha denunciado la inscripción de registro de domicilio electrónico o no se verifica actualmente la existencia de un domicilio, del registro de domicilio electrónico registrado, se comunica que aplica en el caso del puesto del artículo 7. Listo, le agregás ahí, lo voy a agregar después, como para que quede como una alternativa más, o un texto distinto. Haces una mezcla, decís, Carlitos dice que registró, pero no se verifica en la página. Para el caso no exista, queda por defecto el del abogado. Listo, acabó la historia. Gracias. En las actas nunca debemos circunstanciar con cuestiones sucedidas en la audiencia, sí debemos dejar todo lo referente a notificaciones, eso es muy importante. Todo lo que es domicilios y notificaciones,
es muy importante porque es donde después se va a desarrollar, van a ser domicilios importantísimos para el traslado de la demanda, si efectivamente hay demanda luego iniciada. Muchos juzgados de La Plata, por lo menos, que es donde yo más trabajo, cuando estábamos todavía con domicilio sin la 3989 o no le daban demasiado pelota a los jueces, permitían notificar bajo responsabilidad de parte actora en el domicilio de la ahora, de la luego demandada, antes requerida para nosotros, si había sido denunciado en mediación. Si Julieta Ayala se había presentado, decía que vivía en 33, número 1415, mandaban la primera notificación y no la podían notificar, ordenaban bajo responsabilidad por haber sido el domicilio que estaba en el acta. Muy importante los domicilios en mediación, sobre todo la Constitución. Ustedes vieron, los que actúan parte actora, verán que a veces en los expedientes se pasan meses y meses y meses para lograr notificar. Hay cosas que a veces hasta conviene pasar por mediación para que te quede el domicilio electrónico del abogado y poder notificar el traslado de la demanda en el domicilio electrónico, porque después, notificar en el ejido urbano de La Plata, en el centro, es relativamente fácil, porque tenemos calle, números. Pero ya cuando te vas, no solamente a lugares semirurales, te vas a Citibel, Gonet o a cualquier lugar afuera de la ciudad, te pone difícil notificar. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo bien, porque es lo que, primero porque es la obligación nuestra hacerlo. Y segundo, porque aparte es una manera de contribuir al procedimiento. Que el procedimiento sea más ágil y que no se tarde años y años en todo. Bueno, ¿algo quieren preguntar? ¿Gente? ¿Nada? ¿Todo claro? Yo consulto, pero esto es una consulta más, digamos, para aquellos mediadores que después inician ejecución de honorarios, ese domicilio electrónico constituido de la parte requirente, en este caso, ¿es válido para que nosotros hagamos el traslado de la demanda por ejecución de honorarios? Yo creo que sí. Yo creo Yo que entendería sí. que sí, pero bueno, por ahí hay alguna jurisprudencia que dice que Hay no, juzgados ¿no? que no, hay juzgados que te hacen notificar al real. Sí, exactamente. Bien, debe ser. Que está mal, porque si lo denunciaron en mediación, debería. Sí, no, y ni hablar, bueno, saben que uno con el requirente recibe el DNI tiene el domicilio del requirente. Si lo tiene no actualizado ya son dos mangos aparte, pero a veces me ha pasado de recibir declaraciones juradas con el domicilio del abogado del estudio, entre otros datos, ¿no? Bueno, es que eso hay que tratar, el momento que tenemos nosotros para lograr datos claros y correctos es antes de iniciar la mediación, cuando te están pidiendo la audiencia. Ahí es el momento de decirle, este domicilio no, ¿vive con usted, doctor? ¿Comparten domicilio? Sí, Claro, pero bueno, a veces porque se por ahí complica. es la prima y vive con él, la ¿Te novia. acordás, Pepe, que una vez te comenté un caso de que querían notificar al requerido en el mismo domicilio de la compañía aseguradora y no había forma de sacarlos de ese lugar? Sí. ¿Te acordás? Por eso a veces se complica mucho con el colega estas Bueno, negociaciones. hay mucha gente que estaciona el plato volador a veces en la puerta de tribunales y baja. Hay gente rara, sí, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Hay de todo. Pero antes de empezar la audiencia, antes de fijar audiencia e iniciar la mediación, ese es el momento de obtener la documentación la información lo más clara posible. Después Bien. no te da pelota a nadie. No. Nadie te manda nada. Algo que siempre les digo, aparece Jorge Stinson, apoderado de la Providencia Banco Mundial, y dice, no, sí, después le mando el poder, doctor. No, mándeme el poder ahora, mándeme la credencial ahora, y no empiezo la audiencia hasta que no tengo el poder, la credencial, verifiqué que doctor Stinson figura como abogado, que está habilitado, que el poder tiene facultades, que es un poder otorgado porque guarda. Si sale de jurisdicción, acuérdense que el poder tiene que estar legalizado.
que el poder está completo, que tiene facultades suficientes, porque después los terminan corriendo con un 4 de copas. Si no, hay que saber parar, poner cara de, bueno, espérenmelo. A ver, si usted me lo hubiera mandado antes, si te dicen algo, decir, mire, siempre tengan a mano la notificación. Yo notifiqué a su mandante, lo notifiqué el 6 de marzo. Hoy es 8 de abril. La verdad, yo no sé cuándo lo pueden haber pasado usted la manda de presentarse, pero tiempo hubo, no es que notifiqué ayer a la mañana. Te mandan las cosas antes, lo ves con tiempo. Si no te lo mandan con tiempo, lo haces en la audiencia. Peor sería decirle, mire, pues quede incompareciente, pues no lo mandó antes. La locura sería eso, pero la ley lo dice, y de hecho transcribimos el artículo con esa intimación, con ese apercibimiento, perdón. Bueno. Ahí Estela tiene la mano levantada, Estela. Vamos, ¿qué quiere decir Estela? ¿Dónde anda Estela? Acá estoy, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Julieta. Hola, ¿cómo estás? Bien. Mira, te quería retrotraernos un poquito. ¿Viste? En el caso de que el requerido quiera incorporar a otra persona. El requerido. El requerido. En ese caso, bueno, vos dijiste que se tiene que hacer cargo él, de mandar la carta de documento, de los... No, de mandarla no, de pagarla. De pagarla, bueno, de pagarla la carta de documento. Bueno, en ese caso, hay que dejar en el acta, en ese momento, aclarado que se incorpora y que será a cargo del requerido, hay que dejarlo. Todo, no sé si todo, perdón, si todo. Sí. lo habías Claro dicho sí. y yo reitero la pregunta, Sí, pero no, me había quedado sí. claro. Ah, bueno, Sí. que es el requerido quien lo solicita y que será a su costa. A su cargo. Cuanto más aclaremos, mejor va a ser. Entonces, Mejor. ¿qué pondría yo? Que la parte requerida, con el patrocinio, pues a ver, si la hacemos, hagámosla completa. Que la parte requerida, porque si no, a ver, también tenemos que darle protagonismo al requirente, acuérdese, tanto hemos estudiado ese asunto, ¿no? Entonces, que la parte requerida, la señora Julieta Ayala, con el patrocinio del doctor Jorge Stinson, solicita la incorporación de fulano de tal, domicilio tal, número tal, DNI tal, lo cual es consentido por la parte requirente, requerida la otra, fulano de tal con su abogada Agustina de Alessandro, con la letrada Agustina de Alessandro como patrocinante. Entonces, eso sí queda. Y manifestando que se toma a su cargo la integración de los fondos necesarios para la remisión de la carta de documento, los cuales deberán ser depositados en la CBU que el mediador le informará a tales efectos cuando remita el acta de audiencia. O se hará cargo del diligenciamiento de la cédula. Acuérdense que por el artículo 10, cuando hay una cédula, una cédula SSBA, que hay que diligenciarla fuera de la ciudad sede del mediador, quien está a cargo de hacerlo es el requirente o el requerido en este caso, que es el que lo pide. Ejemplo para los que somos de La Plata, si hay que notificar en el penal, va vos, Julieta, como abogada requirente requerida, yo no voy. Yo la llevo, yo tengo la obligación solo de llevarla en el caso que se notifique por sin mandamientos al colegio. Todos los colegios es igual por un convenio de la Corte, así que se llevan centralizados. Sí, esas cosas sí hay que dejar constancia. Bien. Bueno, gracias. Porque aparte es la manera de evitar problemas después. Entonces después te dice, no, yo no quiero pagar. Y dice, doctor, pero si lo dijimos en el acta. Es más, una recomendación. Cuando, Jorge se va a acordar seguro, cuando salió la resolución 788, decía que teníamos que leer el acta, teníamos que dejar grabado, perdón, la acreditación de identidad y de personería cuando empezamos y la lectura del acta, sea con o sin acuerdo. Y por supuesto, ¿qué hicimos todos? Yo, uno de ellos. Protestamos porque nos hacen leer el acta sin acuerdo, porque no confían en nosotros. Protestamos. Yo protesté. Reconozco que protesté. Te lo dije en su momento, Lucía. Cuando vino el decreto 600, que sacó la lectura
la obligatoriedad de lectura del acta sin acuerdo por protesté. Porque, digo, al final la lectura del acta sin acuerdo, la grabación de la lectura del acta sin acuerdo nos defiende de un montón de cosas. Y como no dice que está prohibido grabar la lectura del acta, en ningún lado dice que está prohibido grabar la lectura del acta, yo la sigo grabando, en el 100% de los casos. Como me tomo el trabajo de hacer el acta, preparar el acta antes, no hago el acta 3 días después. El acta la tengo preparado, vieron, tengo todas las incidencias posibles. Tengo preparado que esté la Mari, me lleva 10 minutos. Les cuento qué hago. Tenemos, ahora este mes de marzo, abril entraron un montón. No sé si les pasó lo mismo al resto. A mí me entraron como 6 o 7 asuntos. Lo que hago es, ya desaparecieron. Lo que hago es, el día anterior, normalmente me llevo la carpeta de la audiencia o de las audiencias que tengo, me llevo a mi casa y en un ratito dejo las distintas alternativas del acta preparada. Entonces dejo que Agustina Alessandro requerida no viene, que Agustina Alessandro viene, que viene con el patrocinio del, ya sabemos más o menos cómo operan los apoderados. Entonces dejo preparada. Veo que entró Agustina, listo, borro que la notifiqué y que no vino. Dejé preparado que no pude notificarla a Agustina Alessandro, pero apareció Agustina Alessandro porque le avisó a alguien, borro esa cuestión. Y en 5 minutos le digo, espérenme, 5 minutos, tengo el acta preparada, corrijo algunas cosas y en 5 minutos o menos vuelvo a la audiencia, les leo todo el acta y la grabo. Y queda todo grabado. Entonces, si después alguno me dice, che, ¿por qué no, doctor? Dijo que iba a pagar la carta de documento. Está en el acta que mandé. Yo no doy fe de nada como abogado, como mediador. Pero sí acredito. A mí me gusta más decir, acreditamos que pasó tal o cual cosa. ¿No? Entonces, yo acredito que Verdeja dijo que iba a pagar la carta de documento. Y aparte, si tenés alguna duda, Horacio, mirá, te digo, está grabado que vas a pagar la carta de documento. Después, si la quiere pagar, listo, la quiere pagar y no se mandará ni se incorporará a esa persona. Pero, porque, a ver, eso es otra cosa, ¿no? Fijamos una audiencia para dentro de 40 días, porque Verdeja quiso agregar a un tercero y dijo que iba a pagar la carta de documento o que iba a diligencia. Después se le chifló el moño y no quiere ni poner la plata ni diligenciar. Bueno, a ver, se lo reclamo una vez, una vez. Doctor Verdeja no me contesta, o me contesta mal, o me dice que no sea listo, me olvido. Y dejo agendada la audiencia, y el día 30 de mayo, o 10 de mayo, entro a la audiencia, la abro, o abro la puerta, si es presencial, y digo, bueno, miren, no se notificó al señor que querían agregar porque no me mandaron la carta de documento, ni vinieron a buscar la cédula que tenían que diligenciar. ¿Qué quieren hacer? ¿Fijar otra audiencia o cerrar? A cara de perro. Sin mucha vuelta, no hay que hacerse mala sangre. Duro con el problema, sabe con las personas, ¿no? Y listo, solucionado el tema. Bien. ¿Vos, Horacio, tenés la mano levantada, puede ser? Sí. ¿Viste que Horacio y hay alguien más. a los ejemplos jodidos sos vos, ¿viste, Horacio? El ejemplo, siempre. Sí, la dejo para después, seguí. No, dale. En serio. ¿No? ¿Te ofendiste? No, para nada. Bueno, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Pepe, te consulto entonces, haces una grabación Dale. de la identidad y la acreditación al comienzo y una segunda grabación de la lectura del acta, siempre, con o sin acuerdo. Bueno, pasa que si es con acuerdo, por ahí... No, pero sin acuerdo es el 15 bis, hay que grabar todo, dejar la lectura del acuerdo, etcétera. Pero el 93%, 95% de los asuntos, primera audiencia las hablamos sin acuerdo. Yo leo siempre, leo el acta y la dejo grabada. Bien, pero por eso, haces 2 grabaciones distintas. En realidad es una misma, yo uso Zoom. No hay problema, Ivana. Yo uso Zoom. Y no, vieron que hay mucha gente que dice, a ver, pongan la credencial que le saco una foto
A mí me parece muy complicado eso. Yo en Zoom pongo grabar, grabo la acreditación y pauso la grabación. Y cuando voy a leer el acta, reanudo grabación y listo. Y cuando termino de leer, le hago stop y Zoom automáticamente, cuando finalizo la audiencia o la reunión de Zoom, me hace todo el proceso de bajada del archivo y me lo deja guardado en una carpeta. Yo hago eso, siempre hice eso, desde que empezamos en el 2020, nunca usé eso, porque saco la foto, me olvido de la foto, pierdo el teléfono, no me lo mandé, no sé, me parece una complicación. Reconozco que hay gente que le quema los papeles con eso. A los jóvenes no nos pasa. Los más jóvenes vieron mucha cercanía con la tecnología, entonces podemos, pero yo he entrado a audiencias en las que le digo, doctor, ¿está grabando? Ah, sí, estoy grabando porque si no después se me complica. No, bueno, pero deje de grabar, mijo, no puede grabar que entramos, que estamos, que hablamos, y se los hago cortar y después que se arreglen. Claro. Se graba la acreditación, se graba la lectura, pero no se graba la audiencia. Es más, algunos me han dicho que graban la audiencia, que graban toda la audiencia. Por supuesto, hasta que no vi que la topearon, no dije una sola palabra. Tampoco se estoy revelando la fórmula Coca-Cola, pero la verdad es que no corresponde hacerlo, de ninguna manera. Bueno, ¿quién quiere preguntar algo? Que ahí veo manos. Ahora sí, ahora sí. La doctora González Esteves y después Jorge, en ese orden. A ver. Ahora sí, primero un comentario. Hay legislaciones de nuestro país que prohíben expresamente grabar. Eso es un comentario. Por ejemplo, las mediaciones en salud, que son las nuevas, Claro. específicamente prohíbe grabar todo. Y yo incluso pregunté en la capacitación, miren, en provincia nosotros grabamos un minutito que son los presentes. No, nada. Y el subsecretario de Justicia me miró como si estuviera preguntando, porque están un poco en la prehistoria en el fuero federal. Están con firma electrónica, ni con firma digital. Entonces están un poco como queriendo hacer un salto y no están entendiendo algunas cosas. Y lo segundo, es otra pregunta. ¿Cuántas veces te pidieron la grabación un juez? Nunca. La grabación es un disuasorio para mí al colega que hace lío, ¿viste? Al que hace lío, sí, bueno, tengo la grabación, a nosotros nos da un respaldo, pero nunca. En todos estos años, a mí solamente un juzgado, una vuelta, en donde los demandados son abogados, los abogados demandados, ahí un juzgado me pidió la remisión de las notificaciones. Sí. Una sola vez, ¿en cuánto llevamos? 15 años ya. Sí, en miles y miles y miles de asuntos. Porque miren, en el grupo de La Plata somos 300, casi 300 personas. Por 100 mediaciones nada más son 30.000. Jamás tuvimos un planteo de esas características. Jamás. Es un gran disuasor, está muy bien, me gusta esa definición. Es un gran disuasor para decir, che, no puedo hacerme el gil porque está grabada. Está grabada. Bien. Bien, la doctora González Esteves. Federica. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo Mi estás? pregunta es esta, Pepe. Yo por ahí también lo que hago es grabar, que entiendo que por ahí, por lo que estuvimos hablando, está de más. El compromiso de confidencialidad de todos los comparecientes. ¿Está de más hacerlo? Yo creo que sí. Es más, yo te confieso una cosa, cuando empezamos con la mediación, 2012, hasta el 19, diciembre del 19, los primeros 2 años yo le hacía firmar a todos el convenio de confidencialidad que nos genera el Mediare. Hasta que un día me di cuenta que no tenía sentido, porque en realidad, primero porque los impongo de la confidencialidad cuando hago el discurso de apertura. Religiosa e indubitadamente se los digo a todos. Y segundo, porque es legal.
está en la confidencialidad, no es convencional, es legal. Entonces está en Bien, el artículo 16 y si ponen confidencialidad en un buscador, en un Word o en un PDF, van a encontrar, no me acuerdo si 5 o 6 veces en la ley, en el decreto. Por lo cual sí, Sí. me parece que no es necesario. bien, bien. Te lo digo del mismo modo que yo antes lo hacía firmar, el convenio de No, es que yo confidencialidad, también y me dije, quedó no y lo seguí haciendo. Sí. Sí. A ver, ¿cuándo me ha servido o cuándo impongo de confidencialidad en particular? Cuando viene a ver, ¿cuándo me pasó? Mire, a ver, les cuento un caso. Un abogado que venía en el auto, estoy tratando para relatárselo en qué venía, en el auto manejando a la esposa, porque no podía, no había llegado a la audiencia. Entonces dijo, pero usted está manejando, o tiene un Tesla que es autónomo. No, está manejando mi esposa. Bueno, entonces va a escuchar todo. ¿Qué le hice hacer? Un jodido yo. Que me muestre el documento de la esposa, la identifiqué, le pedí permiso a la otra parte. ¿A usted le molesta que esté? No, dijeron todos, ningún puntal de que se hiciera la audiencia, nadie tenía problema. Sí, le identifiqué que el doctor Stinson estaba en el auto con su esposa, la señora Rosa Parodi, documento número tal, a quien se le impuso de la confidencialidad y que nada de lo que se diga o escuche puede ser repetido por ella. Ahí sí. También en alguna presencial con algún arquitecto que trajeron, por ejemplo, en un despelote que había por un edificio lindero que le había hecho pelota a la casa. Ahí sí le hice firmar la confidencialidad al arquitecto y en otro caso no me acuerdo por qué. Pero en esos casos en particular, sí, me parece bien imponerlo en particular de la confidencialidad y dejarlo establecido. Pues si no, después resulta que aparece, no creo, pues tampoco, en general no se tratan cosas tan sensibles, pero siempre tenemos que tratar de evitar que, sobre todo, tener un despelote nosotros, ¿no? En el sentido que, estuvo en la audiencia, todos dicen que estuvo Julieta Ayala, y vos no pusiste nada. En ese término sí me parece. Bien, ¿quién más? Gracias. Tenemos dos preguntas. Jorge. Después de Jorge está Celina, después Silvia. Sí, Pepe, 3 inquietudes, a falta de una. Con relación a lo que dijo Horacio, el tema de la prohibición de las grabaciones, el tema tiene rango constitucional, no es tan lineal ni tan simple tratar ese tema, por el tema de las acciones privadas de los hombres, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso solamente porque Horacio lo mencionó. Lo segundo, con el tema de las grabaciones, es un tema que he planteado reiteradamente, que es: la normativa establece que una vez hecha el acta, con acuerdo, se la debe remitir a los participantes, partes, como quieran ustedes llamar. Resulta que se ha puesto de moda que algunas aseguradoras desmienten, borran con el codo lo que su apoderado dejó plasmado en la grabación, en la audiencia. Como todos conocen, si a los 5 días no me devolvieron o me acercaron el acta firmada, la mediación debe cerrarse sin acuerdo. Y borrarse todo lo que se transcribió en el acta como contenido del acuerdo. No entiendo para qué entonces el sentido de la grabación, entiendo de que hay una especie de desbaratamiento de derechos, pero bueno, no lo quiero complicar. El tema que más me ocupa... Perdón que te interrumpa, no me pasó nunca, no lo vi, ni lo vi en el grupo que alguien le haya pasado eso con una aseguradora. Acá en La Plata, te digo. Acá en La Mar del Plata, por lo menos que yo conozca, que tenga conocimiento, 4 casos. Mirá vos. ¿Alguna compañía en particular lo hace, Jorge? Me reservo. Sí, sin dar el nombre. ¿Una sola siempre? Sí, no recuerdo si fue una sola, pero una por lo menos 2 veces. Bien, mira. Entonces, insisto, ¿para qué la grabación? ¿Cuál es
No, yo creo que la grabación suma cuando el acuerdo se cristaliza y sobreabunda la acreditación de la efectiva realización del acuerdo cuando esté firmado, porque recordemos que vamos a tener una copia. El original, con la firma hológrafa de los participantes, queda en poder de los letrados, que son los depositarios. Nosotros recibimos una copia. Eso van todos haciendo semiplena prueba, para llamarlo de alguna manera. Y el tercer tema es que no quiero que se suiciden los mediadores nuevos, los mediadores nuevos. Pobrecita, tenerle piedad. El tema que a veces, lo crean o no, les cae un requirente, les plantea que el requerido, por ejemplo, vive en el Reino de España. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguirían ustedes? Hemos tenido casos esos, ¿eh? Bueno, no podemos notificarlo. No. Es muy Entonces, fácil. Imposibilidad de notificación. Imposibilidad de notificación. El artículo 10 no establece modo de notificar. A ver, ¿querés mandarle una carta documento internacional? No. Querés mandarla, pero... No, la hubiere con certeza de que va a llegar, pero si no el mediador no puede fijar una fecha porque sería imposible. Imagínense un exhorto diplomático, por ejemplo. No. Así que bueno, coincido. Sí, se puede mandar, a ver, con gusto yo voy a notificar a Doc a España, me pagan el pasaje, me llevo la cédula, me llevo el token y notifico. No, nos ha pasado, hemos tenido en el grupo consultas y una imposibilidad de notificación. Es lo mismo que cuando tenemos una prescripción y se desconoce el domicilio, porque muy posiblemente por otra parte haya fallecido, porque tiene documento 1.130.214 y nacida en 1901. Imposibilidad de notificación, sí. Gladys, quería decir algo. Sí, no, me pasó en un caso donde también vivía en España y era un requirente, es decir, era un correquirente, digamos, y bueno, yo dije lo mismo, imposible de notificar. Y no, me facilitaron un mail y se conectó a la audiencia, así que no tuve problema. Bueno, eso es lo que iba a agregar. Hay cosas, hay casos, nosotros siempre como abogados somos desconfiados, nunca le tenemos confianza al otro, siempre dudamos de todo. Pero es posible que alguien quiera efectivamente participar porque tiene interés en que el asunto realmente se resuelva, que es una división de condominio, una expareja, que puede ser que a ver, yo nunca llamo a nadie, nunca, jamás llamé a nadie, nunca. Por llamar a nadie me refiero a, me dicen, che, vos podés mira, hay que notificar a Horacio Walter Verdeja, vos lo podrás llamar, no, primero porque si lo llamo antes de notificar, digo, mire, voy a mandar una notificación. Y dice, ¿me vas a mandar una notificación? Dice Verdeja. A ver cuándo la voy a recibir, la notificación, el día que claro. Esa es una. La otra es que yo no tengo que tener contacto directo. Mi posición es que no tenemos que tener contacto directo con los participantes. Creo que debemos tener contacto con los participantes con su abogado presente, o por intermedio de su abogado, por medio de su abogado. Ahora, si me dice, mira, Silvia Cabello vive en Madrid, no la puedo notificar, pero yo estoy convencido que si le avisamos de la mediación va a querer participar, porque venimos charlando hace tiempo. ¿Te puedo dar el mail, el WhatsApp, para que le escribas? Sí, yo me atrevería, en ese caso, preferentemente un mail, de modo de poder hacerlo formal y que sea mi única comunicación, diciéndole que hay una audiencia de mediación, que tal cosa, que tal otra, que le invito a participar, que es una mediación previa y obligatoria. Le pondría todo, que no tiene obligación de hacerlo, porque no va a estar notificada, pero si quiere participar, con gusto, está invitada.
y le puedo, si se lo confirma, le puedo mandar el link de acceso. Por supuesto, porque es nuestra función. Nosotros siempre, yo embromo que a mí no me gusta eso de ser director del proceso, eso levantar el dedo y decir yo soy el director del proceso me pone loco. Me parece que los mediadores somos, me gusta más la función de que el mediador es un asistente en una negociación asistida. Y bueno, nosotros somos facilitadores de la negociación, exactamente. Entonces, si podemos hacerlo, guarda, tampoco nos vayamos de mambo que después alguien nos ponga, nos diga, no, porque el mediador me llamó, me dijo tal cosa, que tenía que ir. Pero una comunicación por WhatsApp o por mail me parece más que oportuna. A mí me parece mejor el mail que el WhatsApp porque Sí, queda totalmente. registrado. Claro, y queda registrado lo que dijiste. Claro, entonces. Todo queda registrado lo que dijiste. Así que bueno, Bueno, bárbaro. Celina quería hablar, Celina, después Silvia. Estaban hoy ya pendientes. Celina. Sí, conforme Silvia. esto que comentó Horacio del tema de las notificaciones, que un juez le pidió unas notificaciones a mí, o sea, con el tema de las notificaciones ad hoc que las diligencia el colega, que mucho no me gusta, pero bueno, por ahí viene la compañía, o sea, tendríamos que tenerlas nosotros en papel, las notificaciones esas, porque siempre nos mandan el diligenciamiento escaneado, pero sería conveniente tenerlas en papel nosotros. No te entiendo la pregunta. Las cédulas ad hoc que diligencia el colega, que nosotros le mandamos por mail con la firma. Una vez que el colega... Ah, sí, yo les pido que me las entreguen, sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Yo lo que les pido es que me la dejen en un sobre a mi nombre en el Colegio de Abogados. Bien. No sé en los distintos colegios de ustedes si tienen esa posibilidad, pero nosotros tenemos posibilidad de intercambio de sobres, entonces nos dejan documentación allí, sí. Sí, No lo original. la cédula, ¿qué hacemos? Porque a mí me pasó con una colega que no, o sea, se presentó la compañía, todo, pero no me las... Bueno, si se presentó, saneó. Pero bueno, o sea, doctora, no le cuesta nada. O sea, por favor, le pido me las entregue, no, nada, o sea, ni me contesta el mail. O sea, Sí, no, sí, no, sí. ¿cuál es el No me propósito? no me extraña que hagan eso, pero sí. Yo les pido que me las entreguen a mí. Yo les digo, miren, si no tengo la cédula, no voy a poder cerrar la instancia. Y cuando le hablas que no podés cerrarla, ahí se ponen locos. Sí, Jorge, Claro, porque Jorge recuerda además algo pasó que en la el ejecución ministerio es me pidió. necesario, ¿no es cierto? En la ejecución es necesario, es importante tenerlo. Claro, bien, gracias. Es Claro, pasa que necesario uno en lo ese tiene sentido. escaneado. Lo que no entiendo, ¿por qué la diferencia? ¿En qué, Jorge? No te escuché. ¿Y por qué yo para la ejecución tengo que agregar las notificaciones, Ah, mientras que para el acta no? No, claro. Sí. Pero ese es el decreto. Sí. Sí, bueno, Perdón. esto que dice Jorge sirve. Yo jamás le mando a nadie, copia de las notificaciones. Yo hago el acta en la que estuvo Stinson, Verdeja, Signorelli y Cabello y dejo constancias de las notificaciones si alguien no se presentó o si no se pudo notificar, pero no le doy. No ando exhibiendo lo que hago yo. Las cosas las mando si me las pide el juez, pero si no, al abogado no, nada. No. Yo Pepe, hacer mi perdóname. trabajo responsablemente y bueno, si me lo pide el juez se lo tendré que mandar porque si me lo pide el juez hay que decir si buena, no tengo alternativa. Pepe, ¿Quién habló? sí, yo, Natalia Puentes, estoy conectada desde otro dispositivo. Ah, Fíjate que Silvia Cabello quiere hablar y... la Sí, escuchamos a Silvia, no sé, ¿me escuchan? perfectamente. No, me quedé pensando en el tema de cuando una persona se agrega a la audiencia, que me ha pasado con un abogado que de golpe está hablando el abogado y se asoma así un abogado que no estaba presentado y me dicen, el doctor me acompañó en el proceso judicial, pero en la mediación estoy presentado yo. Y en ese caso, la otra parte ha aceptado que, bueno, se quede, pero se aceptan ambas partes, se queda, pero no sé qué hacer con el acta. ¿En el acta lo pongo o queda dentro de la confidencialidad? Mirá, te cuento lo que hago yo.
Si hay un tercero que no es abogado, chao Gladys, si hay un Todo me ha tercero que pasado. no es abogado, a ver, brecha digital, asistente, una persona mayor que no conoce el funcionamiento del sistema, alguien que es hipoacúsico, alguna persona no vidente, etcétera, con el consentimiento de la otra parte, lo incorporo y sí lo impongo de la confidencialidad, por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Ahora, si viene la doctora Signorelli y dice, pero va a estar viene la hija de Jorge Stinson. ¿Cómo es el nombre de tu hija, Jorge? Elizabeth. Elizabeth, viene Elizabeth Stinson. Dice, pero me acompaña mi papá porque quiero que esté él, porque él estuvo viendo No, a ver. Quien está presentada es Elizabeth Stinson. Si se va a presentar también Jorge Stinson como abogado, Stinson, doctor, mándeme la credencial, dígame dónde constituye, cuál es su teléfono, domicilio electrónico, todos los datos, y lo cargo. No hay problema. Una persona puede venir con 7 abogados si quiere una mediación. Ningún inconveniente. Pero los cargo a todos. Y pongo que en la mediación A con B estuvo Elizabeth Stinson como patrocinante de A y estuvo Jorge Stinson como patrocinante de A. Listo, ningún problema. Los cargo. En la mediación lo cargo como una persona más. Como un abogado más. Bien, Como si fuera un copatrocinio. bien. Que en realidad no es como si fuera. Es un copatrocinio. Hay 2 patrocinantes por esa persona. Sí, sin ninguna duda. Sí, a ver, me ha pasado. No, a ver, otra cosa que les puede pasar es. Va a estar. Me pasó hace poco. Va a estar también Mayra, que es quien lleva el expediente en el estudio, pero lo que pasa es que ella no puede estar presentada porque tiene matrícula en Salta. Y no, yo lamento mucho. Estudie usted el caso, doctora Cabello, si va a presentarse a mediación. No. Claro. No, hay que poner, si no se convierte en un caos. A ver, yo no me imagino entrando a una audiencia en Cava, yo no tengo matrícula en Cava, entrando a una audiencia en Cava y diciendo, yo la voy a acompañar a la doctora Signorelli, me sacan a patada los jueces de Cava, 12 segundos. De ninguna manera. A mí me ha pasado que se asoma el abogado y estamos ya en audiencia. Entonces vos decís... Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ustedes advierten, mira, ahí por ejemplo estoy mirando la Celina. Está Celina Massa, entonces de pronto veo que atrás de Celina pasa caminando un señor o una señora. Entonces digo, doctora Massa, señora, ¿usted está sola? Porque acabo de ver pasar otra persona. Recuerde lo que le dije, que tiene que estar sola, que no puede haber en el mismo ámbito otras personas, etcétera, etcétera. Entonces ahí miro que mira al otro y lo mira con cara detrás y le dice, ¿por qué pasaste por atrás? Pero bueno, tenemos que ser claros con esas cosas. Y Claro, no, sí, esas no cosas hagamos la vista gorda. Sí. Bueno, gracias. No, por nada. Bueno, no nos queda mucho. A ver, mire, yo tengo... El doctor Verdeja quiere hablar. Horacio. Sí. Con el tema del domicilio de España, pero eso nos pasa acá mismo. Mira, Jorge, te voy a dar un domicilio de Mar del Plata. Almafuerte, esquina Catamarca, pasaje La Peregrina, partido de Mar del Plata. Es un domicilio real porque yo tuve una propiedad ahí. ¿Cómo haces para notificar ahí? Nadie te va, no hay ni Se notificador. supone que el notificador va. ¿Eh? Se supone que va el notificador. No, ni lo Se encuentra, supone. porque no sabe, no está ni señalizada las calles. Bueno, pero será imposibilidad de Por notificación. eso, Pero, es lo mismo lo de España. Más que rápido de es, acá. ¿Cómo haces? Digo, y ahí lo mismo, es el WhatsApp si te lo dan, o el mail, y por ahí lo bueno, a ver, indicamos, en mediación tenemos una gran herramienta cuando está bien utilizada. A ver, un martillo puede ser algo absoluto peligroso, puede ser un arma en sentido impropio, pero cuando tenemos que clavar un clavo es la herramienta que tenemos que utilizar, el martillo. A pesar de que nos podemos lastimar, que es un arma impropia en términos de penal.
Y tenemos la notificación ad hoc nosotros. La notificación ad hoc, en formato ad hoc, bien utilizada. Yo la utilizo, yo notifico mucho ad hoc. Más, ahora no estoy andando, tengo la moto que arreglarla, pero yo a la moto le digo la noticicleta. La noticicleta, porque notificando nosotros responsablemente, podemos notificar muy fácil. Porque, primero porque le vamos a poner mucha más enjundia que la que le pone un notificador común. El otro día, sin ir más lejos, había que notificar a una empresa muy conocida acá en La Plata, muy conocida, que está en el centro, está en más 4 cuadras de mi estudio. Me escribe la letra, me dice que un inicio, que había mandado 3 cartas documentos que fueron rechazadas, 2, que una no pudo notificarse porque no existe número, le sacaron el número, pero que es claramente identificable, me manda la foto y está el cartel de la empresa, dice Verdeja SRL o Verdeja Accesorios de no sé qué. Perfecto, le digo, pedímela bajo, vos me la pedía bajo responsabilidad. Pedímela formalmente, mandame la foto, imprimí la notificación ad hoc, lo puse en el grupo, que embromaba que salía con la cinta Scotch, que Jorge me cargaba que estoy patrocinado por cinta Scotch. Y fui y lo notifiqué, en 5 minutos notifiqué a esa empresa. Y les aseguro que la notifiqué. Y muero discutiendo que lo notifiqué, que fui el día y la hora que dice, porque si hay cámara, estoy grabado el día y la hora que digo que fui a notificar. Entonces, la notificación ad hoc es una herramienta muy útil, que la podemos usar, usándola bien, puede ser una gran manera de solucionar problemas. En el caso, qué sé yo, también podemos a veces utilizar esta red solidaria de mediadores. Hace poco notifiqué, no sé qué problema tuvo, me hizo una consulta una de las chicas, creo que de Mar del Plata, no, de Mar del Plata no es de Pergamino, no sé, que tenía un problema con el teléfono, mándamela, le digo, mándamela a mí, que está acá cerca del estudio. Una de las 600 veces por semana que salgo del estudio, me mandó la cédula DOC con firma digital o electrónica, que también sirve. Es un instrumento maravilloso. Fui, la imprimí, la guardé en la carpetita y cuando salí pasé, la notifiqué y a los 10 minutos le mandé la cédula notificada. Es una gran herramienta y que cuando tenemos alguna complicación, es bueno tener siempre algún contacto en otro departamento judicial, obviamente no mandarlo a notificar acá a Puntala, pues si me mandan acá a la favela a notificarle, voy a decir que no voy a ir en La Plata, pero si tienen que notificar en algún lugar más o menos razonable, yo no tengo ningún inconveniente. Y me parece que con la notificación ad hoc podemos salvar muchas cosas, ¿no? Bien, ¿quién estaba? Alba me parece que quiere preguntar algo. Sí, Alba quiere preguntar. Alba, te escuchamos. No la escuchamos. ¿Alba? No la escuchamos a Alba. Bueno, entonces, Alba es la última pregunta que tenemos. Quedó en Bien, la ¿Alguien cola quiere de hoy. preguntar? Bueno, cuando Alba recupere sonido, Bien. si no, vieron que las mediaciones parecen sesiones de espiritismo. Alba, ¿estás ahí? Si podés escucharme. Bueno, a ver, nos queda muy poquito. Yo voy a ver, déjenme ver si puedo solucionar este gran problema del compartimenche que tengo hoy. Ventana. Ahí está, qué bien. Bueno. ¿Están viendo un Power? Sí, Pepe, lo vemos perfecto. Bien, bueno, esperen que arregle un poquito esto acá. Bueno, esperen. Este Power yo lo hice para las jornadas 2023, que es una presentación sobre, sobre notificaciones. Notificación, artículo 10, es un artículo que debiéramos saberlo como el Padre Nuestro. Es muy importante el artículo 10, porque tiene los medios, las formas,
la antelación, los requisitos que tiene que tener una notificación. Yo ahí dejé de verlos a ustedes cuando puse así grande la pantalla. ¿Lo ven bien ustedes? Perfecto. Bien. Sí. Bien. El artículo 10, le decía, es un artículo súper importante. Medios de notificación según la ley 13951 y según el decreto. ¿Y por qué pongo según la ley y el decreto? Porque el decreto agrega las ad hoc. ¿Sí? Los decretos crearon la notificación ad hoc. Debe estar transcripto, lo dice el artículo 6, que son todos los datos de la mediación. Establece la responsabilidad del diligenciamiento. Cuando habla de extraña jurisdicción, ¿vieron? Extraña jurisdicción, procesalmente hablando, para nosotros es Cava, es Salta, es Neuquén. No es extraña jurisdicción otro departamento judicial. Está mal la cuestión allí, pero cuando se notifica el diligenciamiento, la responsabilidad ya fuera de nuestra ciudad sede, es del requirente, sea para los de La Plata. Disculpen los de otros departamentos judiciales que no pueda hacer un ejemplo similar. Ya sea Berisso o Ensenada, que es oficina de mandamientos, o sea Roque Pérez o Saladillo. La responsabilidad del diligenciamiento está en cabeza del requirente. La antelación de la notificación. Los 5 días. Me han llegado a decir, aunque no lo crean, creo que se lo dije el otro día, que la antelación de la notificación son los 5 días que debe mandarse antes la carta, no que debe recibirla antes el notificado. Y todos los requisitos que establece el artículo 10 que deben estar contenidos en la notificación. Todos se generan automáticamente. No hay que inventar nada. Datos del requirente y sus abogados, correo electrónico del requirente, los datos de los requeridos y de los terceros, todos los datos del mediador, el objeto o la materia. ¿Sí? ¿Alguien me habla? No. No, hay un micrófono abierto. No hay problema. Chequen los micrófonos. No hay problema. Ahora después le cuento una anécdota. El día y hora, lugar de la audiencia y la obligación de comparecer. Todo esto sale automáticamente. Parece decimos, qué bárbaro, todo lo que... Esto lo genera todo el mediare. La transcripción de la parte pertinente de artículos 14, 15 y 15 bis, según corresponda, de la ley 13951, firma y sello del mediador y en mediación a distancia URL respectivo y los datos de acceso. Ahí los volví a ver un ratito. Ustedes siguen viendo, ¿no? La pantalla. ¿O salió? Hola José, yo no la veo en este momento. Se salió. ¿Te salió la pantalla? No está. No está. Hoy ha sido un día complicado. Pantallísticamente hablando. Ahí está. ¿Ahí la ven? Sí, Ahora sí. Ahora sí. Y esto, firma y sello del mediador. Aunque no lo crean, había casos en los que los mediadores no firmaban las cartas documentos, las notificaciones. Carta documento no puede salir sin notificación. Pero las cédulas o las cédulas ad hoc no las firmaban, porque decía que no era necesario porque estaban todos los datos. ¿No? La firma es un elemento esencial. La URL y los datos de acceso hacen nula la notificación. Había un mediador que mandaba una carta documento, la carta documento diciendo que la URL o los datos de acceso los iba a mandar al correo electrónico 5 minutos antes de la audiencia. Aunque no lo puedan creer, eso lo ponía en una carta documento. Ponía eso, literalmente. Como te hacen los jugados de familia. Claro, claro. Pero te lo dicen en el mail. Nunca te lo mandan. Y bueno, y después no te lo mandan, tal cual. Bien. ¿Cuáles son algunas cuestiones del artículo 10 que debemos tener en cuenta? ¿Dónde notificamos? ¿A domicilio denunciado
o a domicilio constituido. Nosotros en mediación, para primera audiencia, siempre notificamos a domicilio denunciado. Y vieron que de acuerdo a si se trata de un domicilio denunciado, un domicilio constituido, la forma de notificar es distinta. Si yo notifico a un denunciado, solo puedo dejar la cédula, fijarla, en el caso que haya verificado que sea el domicilio del requerido a quien estoy intentando notificar, que me hayan dicho que efectivamente vive allí y que se hayan negado a recibir la notificación. O que me hayan indicado y yo lo haya aceptado, porque entendí que estaba debidamente justificado, que voy a notificar bajo responsabilidad de parte interesada. Entonces voy y la fijo. Pero un domicilio constituido, ¿cuándo notifico a un domicilio constituido en mediación? Por ejemplo, en una reapertura. En una reapertura notifico a domicilio, puedo notificar a domicilio constituido, que esté en el radio de la ciudad sede, el radio del juzgado, voy, no hay nadie, y dejo la cédula en el buzón. Y esa como nos notificaban antes, acuérdense, porque ahora hemos perdido esa práctica, con presencialidad y sin digitalización. Tenemos que mirar. ¿Alguien tiene, María Cristina, tenés abierto el... Ahí está, gracias. Hemos perdido esa preocupación, pero acuérdense que cuando estábamos con cédula papel, teníamos que mirar y tener mucho cuidado y retar a algún vecino, si estábamos en un estudio, en un edificio, que no nos tiraran las cédulas que nos dejaban a domicilio constituido, que venía el notificador y te la clavaba en el buzón. Eso, por suerte, ahora no lo tenemos y recibimos las notificaciones por la 4013 en el domicilio electrónico. Pero cuidado con eso, y el domicilio constituido, papel, nosotros como mediadores también podemos llegar a notificar. Bien, después la otra cuestión, que la hablamos bastante también en la charla anterior, es notificar. La mediación es personal, la comparecencia es personal. En mediación no hay artículo 48, no hay ratifica gestión. Si yo notifico a Horacio Verdeja, tiene que venir Horacio Verdeja, y tengo que lograr, como mediador, notificar a Horacio Verdeja, por un montón de razones. Primero porque es personal la notificación, porque tengo que alertarlo y decirle, señor Verdeja, usted me pidió una audiencia, estoy hablando del requirente, ¿no? Usted me pidió una audiencia a través de su abogado, sépalo, su abogado pidió una mediación, que indirectamente significa que el señor Verdeja está asumiendo responsabilidades y costos y costas por esa mediación, y le digo, hay una audiencia y que si no comparece, tiene una multa, que hoy está en el orden de los 200.000 pesos más o menos. Entonces, yo tengo que tratar de lograr llegar a notificar a Horacio Verdeja, que efectivamente Horacio reciba esa notificación. ¿Cómo me aseguro que la reciba? Siendo requirente, teniendo el correo electrónico del señor Horacio Verdeja. También notifico al abogado, recordando que el abogado nunca quede incompareciente. En tal caso no vendrá el abogado. Y si no viene el abogado Pepito, vendrá la abogada Laurita. Los abogados somos reemplazables, los participantes no son reemplazables uno por otro. Entonces yo tengo que lograr notificar efectivamente al requirente. ¿Sí? ¿Cómo notificar? Ahora, esta pregunta solo en el caso de mediación a distancia, porque en principio la notificación del artículo 10 al correo electrónico, si nos atenemos a la letra de la norma, dice que para las mediaciones a distancia. Y queda medio en tinieblas la posibilidad de notificar al domicilio, al correo electrónico cuando se trata de una mediación presencial. Lo consultamos en su momento con la autoridad de aplicación, la autoridad de aplicación entiende, el criterio es que tanto para una mediación a distancia como para una mediación presencial, la notificación al correo electrónico del requirente es un elemento viable y hábil para esa notificación. ¿Sí? Entonces, por eso la pregunta, ¿solo en el caso de mediación a distancia? No, no solo en el caso de mediación a distancia, también en la mediación presencial. Le aclaro, desde que tuvimos
mediación presencial, tuve 3, en 20, 21, 22, 23, 24, 25, en 5 años tuve 3 mediaciones presenciales. 3 mediaciones presenciales. De las 3, todos se cerraron un acuerdo, una no compareció la parte requerida, y eran mediaciones muy particulares. Por eso las pidieron presencial, supongo yo, hábilmente los abogados, y logramos llegar a acuerdo. Una de ellas a fin del año pasado. Un tema interesante, tratable, que merecía presencialidad, no como el caso del 90% de las mediaciones en las que no tiene mayor sentido llevarlo a la presencialidad. Hay algunas materias que sí, que realmente se justifica la presencialidad. Bien. ¿Cómo notificamos a domicilio denunciado bajo responsabilidad de la parte interesada? ¿Podemos hacerlo? Sí. El artículo 10 establece que podemos notificar bajo responsabilidad de la parte interesada en casos debidamente justificados. Más o menos, eso es exactamente lo que dice la normativa nuestra, el artículo 10. ¿Quién determina si es un caso debidamente justificado? Ustedes, nosotros, los mediadores. Entonces, si me dicen que quieren notificar en la primera audiencia, bajo responsabilidad de parte interesada, en 99% de los casos, yo por lo menos le digo que no. Este caso que les contaba del otro día, dije que sí, en la primera audiencia me explicaron por qué, me mostraron por qué, me mandaron copia de las cartas de documentos rechazadas, me dijeron dónde está el local de esa empresa. Sé que el local existe, de hecho lo conocía, y cuando fui a notificar existía y era Verdeja SRL, como les ponía en el ejemplo recién. Listo, es un caso debidamente justificado. De hecho, la actitud que tuvieron cuando fui a notificar, absolutamente evasiva, absolutamente tendiente a tratar de evitar que lo notifiquen. No, lo tengo que ver, me dicen. No, para ver si se la acepto. No, yo no necesito que usted me diga que me la acepta. Yo se la dejo la notificación. ¿Usted quién es? No, yo, bueno, empleado de la casa. Empleado del negocio. Y si no la acepta, mire, traje la cinta Scott, se la fijo. El tipo me miraba, este viejo de mierda, habrá dicho, ¿qué me está diciendo? Bueno, listo, serio, sin alterarme. Lo dejé notificado y me fui. Era un caso debidamente justificado. Bien, ¿quiénes firman y sellan las cédulas a departamento judicial diferente del nuestro? Nadie. Hay... sale incluso sobre una mención que creo que la habrán corregido, ahora la verdad no me fijé, que decía que cuando iba a extraña jurisdicción tenía que ir con sello medalla del juzgado interviniente. Imagínense si tienen que ir al juzgado a pedirle que le sellen una cédula de mediación. Muy posiblemente los hagan detener por la policía de tribunales si piden semejante cosa. En realidad, las cédulas que debieran ir selladas son las que van ley 2272. Las cédulas que van a cualquier departamento judicial de la provincia de Buenos Aires no deben llevar sello medalla del juzgado. No deben llevarlo. Deberían llevarlo las cédulas que van 2272. Pero en la práctica no, ni se pide ni se hace. Vieron que ahora parece que volvió a funcionar esa notificación que hacíamos en Cava a través del portal de PJN que le mandamos durante mucho tiempo, varios meses, logramos notificar cédulas 13951 hasta que un día se dieron cuenta que estaban invadidos por la cédula de notificación de provincia y las cortaron. Ahora me dijeron que estaban dándole curso. No, BUF federal no. Es una notificación, BUF federal también existe, pero esta es una notificación que mandábamos las cédulas a un correo del PJN y las notificaban. Y dejaron de notificarla y ahora parece que volvieron. Alguien dijo en el grupo que estaban notificando de nuevo. Que es bárbaro, porque notificamos en Cava, aparte lo hacen con una rapidez y una eficiencia espectacular. Así que tampoco se requería la firma en extraña jurisdicción, porque Cava es realmente extraña jurisdicción. Cédulas ad hoc. Las cédulas ad hoc se pueden firmar con firma electrónica. Para quien no tiene, hay departamentos judiciales, si bien hace ya por lo menos 3 años que no debiera haber más firma electrónica,
hay algunos departamentos judiciales que mantienen la renovación de firma electrónica y no le piden a sus matriculados la firma digital, porque la firma digital requiere un token más moderno, diferente. Entonces, para no hacer incurrir en gastos a sus matriculados, hay departamentos judiciales, no voy a hacer nombres, sé cuáles son los que lo están haciendo, que están renovando la firma electrónica. ¿La firma electrónica es igual que la digital? No. La firma del 288 del código es la digital, no es la electrónica. La electrónica es la que usamos la que usábamos originalmente para la firma de escritos en el NIPE, en el sistema, pero que sí nos sirve como mediadores para firmar las notificaciones electrónicas, las notificaciones ad hoc. Son perfectamente válidas porque, de hecho, cuando la resolución del Ministerio nos permitió firmar electrónico, no había firma digital todavía, teníamos solo firma electrónica. ¿Y cómo se verifica en realidad la legitimidad de esas cédulas? Por el código QR. En realidad, lo que importa es el código QR. Cualquier persona que recibe una cédula de notificación de mediación, formato ad hoc, con firma electrónica, lo verifica por el QR. Pones con la cámara del teléfono y te trae la cédula. ¿Y por qué hológrafo? Porque en ningún lugar dice que no podemos firmar electrónico, que no podemos firmar hológrafo. Podemos firmar, si podemos firmar electrónico y lo que valida o legitima es el QR, podemos firmar hológrafo, por supuesto. Pepe, perdóname que te interrumpa, queda muy poquitito, casi nada, ya estamos en el tiempo, pero el doctor Verdeja quiere hacer una pregunta. ¿Puede ser, doctor? Sí, acá No lo vamos a tengo. escuchar a Verdeja, por supuesto. Pepe, a mí en su momento, viste como vos decís que en el acta no hay que poner cuestiones superfluas. A mí, una funcionaria del Ministerio de Justicia me dijo de que, el código QR hace de firma, con lo cual era superfluo firmar. Así me dijo a mí. ¿Pero quién te lo dijo eso? ¿De dónde? ¿Qué jurisdicción? Provincia de Buenos Aires. No, está mal, porque el acta, yo No, puedo el hacer acta no, la cédula. bueno, es un El requisito. QR era la firma. No, lo que le da legitimidad a la existencia de la cédula es el QR, porque lo podés verificar. Pero el artículo 10 establece que tiene que estar firmado. Okay. Es un requisito esencial. De hecho, en su momento lo consulté también con la autoridad de aplicación. No, por supuesto. Okay. Después, bueno, a ver, alguien puede opinar que la Tierra... A ver, hay gente que dice que la Tierra es plana. Sí. Está bien. Puede ser que alguien piense eso, pero en principio no es lo que dice la normativa y yo creo que tiene que estar firmada, sin ninguna duda, porque es una verificación más porque, a ver, el mediar entramos con clave, pero podría entrar alguien al mediar y generar notificaciones y no tener firma y yo no me haría cargo, por ejemplo, de alguna cédula que no estuviera firmada. Bueno, 8 de la noche. Pepe. Nati. Bueno, ya estamos cumpliendo el tiempo. Déjame agradecerte tu conocimiento, tu predisposición. Fue, la verdad, un lujo escucharte. Seguramente todos los que estamos presentes acá piensan lo mismo, ¿eh? Así que les agradezco a todos que se hayan conectado. Y a vos, Pepe, lo más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les mando un beso grande y un saludo a todos. Que sigan muy bien. Hasta luego. Me voy que juega el pincha. Libertadores. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.